ànima des de Mataró Audiovisual. Maria Carme Navés, una nova edició d'aquesta xerrada, d'aquesta conversa que tenim sempre amb molt bons professionals. En esta ocasión tenemos como invitada a una profesional que nos hablará de un tema que tiene muchas incógnitas en la vida diaria y que nos atañe a todos. Hablaremos sobre el trastorno narcisista y psicopático de personalidad. Y yo le tendré que dejar casi toda la palabra a Isabel Escudero, que es una encantadora coach, psicóloga, que lleva muchos años trabajando con estos personajes, diríamos. Yo no sé, corrígeme, Isabel. Primero te doy la bienvenida y luego me corriges. Bienvenida, Isabel. Me hacía mucha ilusión que estuvieras acá. Para mí también es un placer, María Carma, poder compartir este programa con vos y sobre todo tratando estos trastornos que tanto nos dañan en la vida diaria y que en general es el tema que más interesa a la audiencia, sea en las redes sociales, en programas radiales, porque son patologías que generan bastante secuela en quienes están cerca de este tipo de personalidades. De esas personalidades que es, como bien se dice, encubierto, que muchísimas veces ni la familia se han dado cuenta con quién están conviviendo. Cuando está dentro de la familia. Puede estar en el lugar de trabajo, puede estar en un grupo de amistades, ¿no?, que también estén haciendo daño a otros. Y bueno, iremos pues diciendo un poquito para que se les caiga la venda a las personas que nos escuchan, vean con quién están conviviendo y se les pueda llegar a caer la venda para salir de esa, no sé qué palabra le dirías tú ahora, relación tóxica. Relación tóxica, y poder salir de la mejor manera posible con el mínimo daño, que siempre ya cuando llegas ahí llevas mucho daño encima. Pero también con la confianza y la fe de que se puede, sobre todo a la víctima, que es la única que se puede tratar, que se la puede tratar y con buen fin. Lo que pasa es que quizás es un poco larguito, depende del tiempo que han estado sufriendo y escondiendo ese sufrimiento, valga la redundancia, porque de cara afuera se hace pues una pantalla de que no pasa nada, de que todo es bonito, y todo queda dentro del alma de la persona y de las paredes, de las 4 paredes del hogar, del trabajo, de donde sea. Yo llevo más de 20 años con estos temas. Recuerdo ahora, precisamente esta mañana, mira que quería traerlo, ya en otro momento lo traeremos, los libros de acoso moral de la Marie-France Irigoyen y algunos más. Luego ya llegó El contacto cero del doctor Iñaki Piñuel, pero hace 22 años, que ahora está ya por la 20ª edición, el acoso moral yo se lo tuve que dejar regalar a los abogados para que conocieran qué tipo de persona era este ser adaptado a la sociedad, ¿no?, que es el que engaña. Entonces ahora más bien pues yo soy neófita en la materia, por eso me gusta invitar a personas que sabéis mucho y que me siento muy a gusto con vosotros. ¿Por dónde empezamos, Isabel? Primero me parece que sería importante aclarar qué es un trastorno narcisista de personalidad. Un trastorno implica un conjunto de síntomas que se mantienen en el tiempo, y en el caso del trastorno narcisista se caracteriza porque estos rasgos de personalidad están centrados en la necesidad de ser adulados, en la necesidad de ser el centro, de demostrar lo importantes que son. Necesitan mucho halago del otro lado, pero fundamentalmente son personalidades que logran entablar vínculos sumamente frágiles con la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona cumple la función solamente de alimentar su ego. Es decir, son personalidades con una autoestima sumamente baja, que tienen una máscara detrás de la cual se esconden. Esa máscara ante el mundo se muestra como una persona totalmente segura y sumamente autónoma y sumamente especial en tantos aspectos, pero necesita del otro para que alimente ese ego que en realidad está totalmente debilitado. Porque no tiene autoestima de entrada. Aunque se muestre totalmente el reverso. Súper fuerte, súper genial, ¿no?
en el trabajo, en las profesiones, en los estudios, en todo. Siempre tiene que salir por delante, ¿no? Exacto. Pero luego rascas un poquito y si no tuviera al lado a quien tiene, pues quizá no sería lo mismo. Y cuando hay hijos, pues también, todo esto también irá saliendo. Entonces este es el narcisista de entrada, el que solamente le alimenta su ego. Necesita de un otro que le alimente el ego para él poder sentirse importante. Entonces, él se mueve dentro de un mundo de emociones en las cuales él se siente más importante que los demás, con constantes alabanzas hacia sí mismo en función de lo que recibe de afuera. Habla de sí mismo permanentemente, de sus atributos, de su fortaleza, de su belleza física, de sus habilidades deportivas. Es como que llama la atención una persona que habla tanto de sí mismo. Pero bueno, como tienen una cuestión de manipulación, de seducción, en un principio generan como toda la atención del entorno. Y este tipo de personalidades la podemos detectar, como vos decís, en todos los ámbitos. En el ámbito familiar, un hijo, un hermano, un papá, un padre, que hable constantemente alabándose e imponiendo su voluntad frente al otro, porque no considera los derechos y necesidades de un otro. Esta es una de las características fundamentales del trastorno narcisista. La falta de empatía. La falta de empatía. No saben lo que es. Al otro lo necesito solamente como espectador y solamente en la medida que alimente mi ego. Ahora, ¿qué te sucede a vos? ¿Qué necesitas? No me interesa. No le interesa. No le ni interesa. Cómo estás, ni qué sucede, ni qué hiciste hoy. No. ¿Cómo fue tu día? No. Sino al revés, no hiciste tal cosa o estas personas que hasta maltratan en la mesa en la hora de la cena, ¿no? Está salada, no está bien, no tal, y es hacer daño realmente. Como para comenzar con un ejemplo. En realidad, la personalidad del ser humano atraviesa en sus inicios distintas etapas. Y hay una etapa que es la etapa del narcisismo, que va desde los 2 hasta los 5 años aproximadamente, y que es la típica edad en la que el niño genera todos estos caprichos, que vamos a un negocio y quizás se tira al piso llorando porque quiere algo, o en la casa es el único que puede decidir que se ve en la televisión. Eso forma parte de la normalidad siempre y cuando los papás puedan ponerle los límites pertinentes. Entonces, ese narcisismo luego se sociabiliza, ese nene empieza a ir a la escuela y entiende que tiene que quedarse sentado. El tema es, cuando hay ciertas dificultades en los primeros estadios de la vida del ser humano, surge este tipo de trastorno. El origen de este trastorno radica en una conducta exagerada de parte de sus cuidadores, sea o de crítica, o de subestimación, o de maltrato hacia el niño, o, en caso contrario, por una sobreprotección o alimentar demasiado el ego de este niño. Es decir, ya desde el inicio surge el vínculo con una figura cuidadora, un vínculo polar. O lo critico mucho y lo denigro y no lo permito crecer sano, o lo sobreprotejo y le hago creer que él es el rey del mundo. Y es lo que después llevan a la vida adulta. Narciso total desde chiquitín, ¿no? El mejor a veces entre varios hermanos, ¿no? Siempre hay uno que destaca, pero que lo hacen destacar los padres porque era el niño deseado, por lo que fuera, y entonces los demás quedan a un lado. A veces también situaciones familiares que puede estar atravesando la familia, pensemos, fallece un papá y un niño o una niña queda al cuidado de la mamá, y por ahí una forma de tapar el dolor es sobrevalorando al niño, no poniendo los límites pertinentes, ¿no? Y después ese niño pues crece. Estamos hablando siempre masculino y hemos de decir que aquí es hombre, mujer, chico, chica. Exacto. Hay de todo. Creo que hay un porcentaje más elevado, luego también en psicopatía también,
de hombre, ¿no? Por regla general, pero bueno, sobre todo en narcisismo también hay mucha mujer, que es la más bella del baile, ¿no? Pero en ese sentido esto, que aunque hablemos, que nadie se sienta ofendido, porque siempre estamos hablando como género masculino, sino niño, niña, mujer, hombre, papá, mamá, hay en todas las familias. Exacto. Y que los podamos identificar, que nos vas a dar pues algún rasgo también de cómo identificarles para poder poner medidas. Y como decíamos alguna vez, cuando realmente ya ves y tienes que poner medidas, quizá la primera es huye, ¿no? Sal de ahí, no te quedes. Aclaro antes, en el consultorio les suelo hacer ver muy frecuentemente que pensemos las enfermedades mentales, los trastornos, porque en realidad la palabra enfermedad mental se refiere más cuando hay una cuestión orgánica. En estos casos, por lo menos en el trastorno narcisista, fundamentalmente tiene que ver con los primeros vínculos. Pero así como la diabetes, la hipertensión y todas las enfermedades físicas surgen tanto en el hombre como en la mujer, las enfermedades mentales también. Hay algunas que por sus características pueden darse con más frecuencia en el hombre, como por ejemplo estos trastornos que estamos hablando hoy, lo cual no implica que no haya mujeres narcisistas con trastornos narcisistas. Todos tenemos una cuota de narcisismo que es necesario, para subsistir. Pero en este caso estamos hablando de trastornos. Ya pasa de castaño oscuro, que se dice. Exacto. Son características que se sostienen en el tiempo, que no permiten una adaptación de quien lo padece y generan mucho daño en el entorno. Me preguntaste las características de la personalidad narcisista. Las más relevantes para que llame más la atención, que no sea todo lo técnico, sino lo fácil de encontrar y de descubrir en casa. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una amistad con un trastorno narcisista, una pareja, un familiar, mi jefe, mis compañeros de trabajo? Son personalidades que, como ya dije, tienden a necesitar de la adulación y de la admiración exagerada. Entonces constantemente están hablando de sí mismos y de sus virtudes y sus éxitos y sus eficiencias. No escuchan y no les interesa qué le pasa a la persona que tengo enfrente. Entonces carecen totalmente de empatía. Ante la mínima crítica suelen reaccionar con mucha ira. Iradamente. Claro. Pensemos, es tocarle donde más les duele. ¿Sí? Tocar la herida. Claro. Todos estamos propensos a que se nos critiquen algo y uno responde de una manera sociable. Bueno, te agradezco, o a lo sumo me puede molestar, pero tampoco voy a hacer una teatralización de mi molestia. En este caso suelen responder con mucha ira, con enojo. Y como para que empecemos ya a graficar este trastorno, podríamos tomar como ejemplo la personalidad de quien comete violencia de género y hasta puede llegar a un femicidio. Es como la personalidad más típica, más clara, que uno puede ver en la televisión, leyendo. Es un lindo ejemplo como para tomarlo. Este tipo de personalidad se pone de novio, pero necesita a su pareja solo para fortalecerse a sí mismo. Entonces es muy frecuente que tienda a buscar una pareja con muchas cualidades, porque él necesita también aferrarse a las cualidades de ella o de él para poder sobresalir, para poder aumentar mi ego, mi autoestima. ¿Sí? ¿Qué le sucede a mi pareja? ¿Cuáles son sus necesidades, sus gustos o sus disgustos? No me interesa. La necesito para que esté ahí. Para lucirla también. Para lucirla también. Generalmente tienden a buscar parejas así como muy llamativas. Pero esa pareja termina cosificada, que ya vamos a desarrollar ese tema. Bueno, otro rasgo es el tema de la impulsividad. No logran controlar sus impulsos.
Por eso me parece importante aclarar que estos trastornos, tanto el narcisista como el psicopático, están dentro de lo que se llaman trastornos sociales de la personalidad, que no son los extremos en el sentido de lo que implica una enfermedad mental que implique delirios, alucinaciones, es decir, ellos no escuchan voces raras, no ven cosas diferentes que el resto, pero tampoco se manejan, como lo es el otro gran grupo de personalidades que son las neuróticas, en las que yo sí me preocupo por qué te sucede a vos, sí me genera culpa si yo te daño a vos, sí me genera culpa si nuestro vínculo no es recíproco. Pero en este caso, las personalidades asociales, como son estos dos trastornos que estamos trabajando hoy, Sí. el otro no es considerado como persona, inconscientemente. La otra persona cumple una función para mí. Y no se da cuenta el Y no se da cosificado, cuenta. que es lo que vamos a comentar, No ¿no? se Que da se vuelve cuenta. una cosa, un útil. Ujú. En ser útil, estoy dándome cuenta que, bueno, no he comentado que tú has llegado hace un tiempo, no mucho, a España desde Buenos Aires, que hablas un español nuestro muy bien, Ujú. que eres una gran profesional argentina, o sea que también como que nos escuchan desde Argentina, Uruguay, México, de otros muchos Bueno, qué lugares. placer, qué placer. Por eso vamos a saludar también pues a Buenos Saludamos. Aires, a nuestros amigos de allá. Yo soy de la provincia de San Luis. De San Luis, pues bueno, Sí, todo lo sí. que es, bueno, Argentina yo la amo también. Y entonces ahora al ir hablando contigo, que cuando hablamos como amigas, pues lo ves de una manera, pero ahora radial, como dicen Ujú. ustedes, por la radio, nuestros oyentes dirán, ¡y qué acento, y qué dulce, que es esta profesional que nos está hablando! Pues, Bueno, a mí me gusta como- muchísimo cómo hablan los españoles. Los españoles, y me habías comentado el catalán también, Sí, ¿no? sí, sí. Pero poco a poco lo vas a ir aprendiendo con Ujú. toda la familia. Entonces, el tema de que tienes una gran experiencia en este sentido, que es Ujú. fácil para ti ponernos a nosotros en una línea de más de tú a tú, no de profesional a Ujú. profesional, ¿no? Ujú. Y eso es lo que te estoy agradeciendo, y ahora me iba dando cuenta de esto, de que es muy sencillo escucharte y entenderte. O sea que seguimos pues por este camino, Sí, Isabel. en realidad bueno, soy psicóloga, soy argentina de la provincia de San Luis. Sí. Hace un año que estoy en Cataluña y 2 años que estoy en España, país que agradezco el recibimiento que Te ha brindado, me ha ¿no? brindado. Y bueno, y llevo 30 años en el ejercicio de mi profesión, Eso, que es lo que amo. y que lo llevas en la sangre. Lo Como llevo en tu la hijo sangre. también ha salido psicólogo porque Tengo es ya un hijo vocacional. psicólogo también. Y bueno, forma parte de mi identidad. Ser psicóloga, el contacto con el paciente, estudiar las conductas, observar las sociedades es mi pasión. Eso que lo tenemos fácil para que nos ayudes ahora por la línea, por radio, y Ujú. también luego que nos puedan estar viendo por YouTube, pues verán quién eres. Ujú. Y haciéndolo fácil, pues vamos a seguir pues en este sentido de cuando ya eres novio, ¿no? Cuando ya te están empezando a cosificar, que ya te Ujú. apartan, no sé, te apartan de los amigos también. El vínculo con una personalidad con trastorno narcisista es muy particular. Atraviesa distintas etapas. Una primera etapa de la idealización. No hemos remarcado lo suficiente que este tipo de personalidad tiene una capacidad de seducción y de impactar al otro muy, muy marcada. Entonces, la etapa de idealización, que en realidad toda pareja atraviesa en el vínculo con una personalidad con trastorno narcisista, es como muy marcado. Es como que este narcisista me lleva a mí al paraíso. Es todo amor, todo eh, perfección, detallista, meticuloso, romántico. Entonces, claro, ¿cómo no me voy a enamorar de una persona así? ¿Por qué me tengo que dar cuenta en esta etapa que estoy con una persona que tiene un trastorno de personalidad, que ya va a aparecer? Se sostiene en Y el que es tiempo, tóxico pero para... en un vínculo aparece. Entonces, una primera etapa que en general en toda pareja aparece una etapa de idealización, en este caso es perfecta.
el vínculo es perfecto, Está todo el metódico. trato es perfecto, todo es pintado. Bien, una vez que el narcisista, voy a decir narcisista cuando sí, ya tiene sí. trastorno, en realidad. Bien. Cuando el narcisista ya tomó posesión de esta persona y la tiene totalmente enamorada, ya empieza a utilizar la persona, ¿sí? No es que le voy a brindar eso bello para toda la vida, no, la empiezo a necesitar. Entonces, otra de las características de las personalidades asociales es el tema del sadismo. Entonces, en la medida que yo me torno sádica, voy a utilizar las energías de esta persona para fortalecer mi ego. Entonces, en una segunda etapa, que es la del aislamiento, empiezo a generar que mi amada o mi amado empiece a tener conflictos con su familia, empiezo a generar dificultad en el vínculo de mi víctima con su familia, de mi víctima con su trabajo, de mi víctima con sus amistades. Entonces la cosifico, la tengo ahí, ¿sí? Es como una tela de araña que la cubro toda y pasa a ser posesión mía. Y es ahí donde aparecen las claras conductas de la personalidad narcisista. Humillación, subestimarla, agredirla. Entonces Amenazarla también, la ¿no? persona pasa de un estado tan idílico a este estado tan caótico que genera una desubicación cognitiva. ¿Quién soy? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice mal? Culpa, ¿no? La típica pregunta cuando llegan a la consulta, ¿qué hice mal para que esta persona cambiara así? No hiciste nada, quizás elegiste a la persona equivocada, ¿no? Entonces, atraviesan esta etapa muy dura, de mucho dolor emocional, de mucha disminución de la autoestima. Concretamente lo transmiten en una consulta. Me sacó todas las energías, me chupó todas las energías, me quedé sin energías. Se las llevó él. Elevó su Su ego. alimento. Le gané. Ahora es mía. Viene la etapa en la que la persona comienza a querer actuar, a querer defenderse, y es ahí cuando todavía existe mayor agresión, ¿sí? Que en esa etapa puede llegar a darse el tema del femicidio. Que es cuando él se da cuenta que le han descubierto, ¿no? Claro, y que muchas veces ella o él, me refiero a la víctima, quieren huir de esa relación. Cuando quieren huir, la frase es clara: ¿sos mía o no sos de nadie? Entonces, personalidades muy impulsivas es cuando cometen el femicidio. O lo inducen también, O ¿no? lo O lo inducen inducen. también. Sí, Por sí, eso sí, lo sí. conozco de cerca. Sí, sí, Pueden sí. inducir a que seas tú, ¿no? Quien Ujú. desaparezcas y se lavan las manos porque, claro, Exacto, no se han manchado las manos, exacto. vaya. Sí, sí. Pero si viene cuando la víctima se da cuenta y quiere, o no se da cuenta sola, porque normalmente hay amistades que te están intentando abrir Sí, los pero ¿cuál ojos, es el ¿no? ¿Hasta problema? cuándo? El problema es el siguiente, que por más que las amistades, a esta altura ya la familia se dio cuenta, la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, pero ha sido tan fuerte la etapa de la idealización que de acá que yo me quito la venda de los ojos, ya estoy totalmente introducida en esa relación y ya me quitó la fortaleza que me generaba el vínculo con mi entorno. Abducida total. Totalmente. Entonces, según el nivel de salud mental de la víctima, puede o buscar contención terapéutica, que sería lo máximo que podría llegar a hacer, podría escuchar a la familia, podría reconocer que se equivocó. A esta altura puede ser que los vínculos se hayan como desintegrado temporalmente por todo lo que hemos tenido que pasar. O sea, los vínculos con padres, Con su hermanos, familia, sí, sí, familia sí, de sí, sangre, sí, ¿no? sí, 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 Ujú. sí, sí.
Una característica muy típica de la personalidad narcisista es que cuando un proceso de estos como el que hemos mencionado tiende a venirse abajo, siempre tienen ya otra personalidad que les está alimentando el ego. Entonces también suele darse, así como hay casos que terminan en un femicidio, no todos terminan así, la mayoría de los casos terminan con que en la medida que esta víctima ya no me genera tanto efecto de levantarme el ego, porque ya la tengo aniquilada, ya tengo otra persona que me está esperando, un sustituto para alimentar el ego. Y bueno, y luego ya viene la triangulación. Exacto. Y todo eso. Pues en este momentito vamos a aprovechar un pequeño impasse para que pueda respirar, tomar un poquito de agua y vamos a pedir que nos pongan la música, que siempre nos gusta tener unos minutos de corte en el programa con la música, y seguimos otra vez pues hablando y a partir de aquí. Muchísimas gracias, Isabel. Un gusto. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yeah. Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man I used to be, no, no. There's a shadow hanging over me, and oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say, but wait a minute. Something wrong, not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I must have said something wrong. Not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Regresamos de este ratito tranquilo, que también nuestra charla suele ser cada vez tranquila, como si estuviéramos en el sofá de casa. Así es. Como dos amigas charlando. Es el mejor modo de llegar a la gente. Vamos aprendiendo, vamos llegando pues a la audiencia, que se sientan también así como después de esta música, si se han preparado un tecito o un mate también. Y luego a partir de ahí pues seguimos un poquito con todas esas características. En el momento en que estábamos Isabel Escudero. Muchas gracias. Bárbaro, seguimos porque es una personalidad sí, con síntomas, aprovechar al máximo, perdona. Con síntomas bastante floridos. Otra de las características muy típicas de este tipo de personalidad es que no pueden entablar relaciones estables, no solamente de pareja, sino de amistad, de amor, con quien sea.
es su característica y así funcionan ante el mundo siempre. Con respecto a la sexualidad, que es un aspecto más de la vida del ser humano y que en este cuadro psicopatológico es muy importante, es el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque tienden a una promiscuidad sexual y se da muy frecuentemente lo que se llaman las parafilias, que son, por ejemplo, el voyeurismo, el exhibicionismo, el masoquismo, el sadismo, entre otras. Tienen una sexualidad muy especial, Bastante oscura, ¿no? bastante oscura, y que tienden a llevar a su pareja A a ello. estas prácticas. Y como la etapa de idealización fue tan fuerte y esta persona me parece tan fantástica, y si él lo propone, quizás algo haya. Es decir, ¿hasta qué punto Caen. hacen dudar a la víctima de su propia identidad? Si bien buscan personas muy llamativas en todo aspecto, también suelen buscar personas que sean más manipulables. Entonces, el tema de la sexualidad es otro de los rasgos distintivos de este tipo de personalidad. Así como tienen una sexualidad oscura, tienen una fuerte tendencia al tema de las adicciones. De otros temas, ¿no? Adicciones. Exacto. ¿Por qué? Porque como ellos tienen este nivel de desorganización interna, una forma de calmar esto que llevan dentro es a partir de aferrarse a una adicción. Entonces surgen adicciones o de todo tipo, ¿no? Adicciones Al juego. al juego se da muchísimo, ¿Sí? muchísimo se dan al juego. Cuando el narcisista pone su conflicto en el cuerpo, suelen tornarse como adictos a trabajar el cuerpo hasta tal punto de que llega a dañar su salud. En Argentina tuvimos el caso de Ricardo Ford, que era una persona socialmente y económicamente muy reconocida. Se llegó a hacer tantas operaciones en su cuerpo que terminó con el desenlace de la pérdida de su vida, pero es como que no tienen límites. Son personalidades que siempre están jugando en el límite de sus adicciones. Otro tipo de características, cuando son deportistas, por ejemplo, el consumo de sustancias que puedan levantar su rendimiento, porque no toleran no ganar. Tienen que ganar, y si no ganan, es una herida narcisística tan intensa que puede llevarlo a conductas dañinas hacia la otra persona o hacia sí mismo. Y quizás hasta los hijos. Sí. Porque a veces sí. eso, en deporte suele pasar bastante, ¿no? Que después de un divorcio o lo que sea, bueno, cuando están Sí. ahí, ¿no? Se metan mucho en deporte de riesgo también, de escalar, bueno, 50.000 cosas, y luego pueda traer problemas a los que vienen detrás. Eso ahora me ha venido ahora a la cabeza Ahora porque que- me lo comentaron hace poquito. Ajá. Ahora que mencionas la palabra hijo, que es algo que no hemos trabajado mucho, es el tema de qué difícil para un hijo tener un papá con un trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Porque si aniquilo a mi pareja, ¿cómo no voy a aniquilar la personalidad de mi hijo? ¿Cuánto voy a confundir a mi hijo y cuánto voy a incidir en el desarrollo de su autoestima? Si yo soy tan fantástico y perfecto y encima por naturaleza desempeño el rol de autoridad, ¿qué secuelas para un hijo, no? ¿Cuánto lo anulo en la vida? O le haces seguir tu camino, Alguno puede seguir su camino, pero como de todo, mostrándole que es un gran camino, ¿no? Lo que hace papá. sí, puede ¿O no? ser que alguien tome ese camino tal cual el padre, A la fuerza. a la fuerza, y eso aniquila sus posibilidades de vincularse de manera saludable Sana. a lo largo de su vida, o si no lo tomo tal cual, cuánto me aniquila a mí como ser humano en mi posibilidad de poder tomar decisiones,
mirar el mundo con un criterio de realidad, es decir, poder ver a cada persona como es y no desde la perspectiva de mi papá, que me puede nublar la mirada hacia la familia. Así mismo. Pero a veces eso, una madre o una hija de una madre narcisista me lo comentaba también, ¿no? Que te ponen en contra de Bueno, hermanos, de familia, la misma madre. esto se da frecuentemente que cuando ya, porque hemos hablado bastante de la relación de pareja sin Sí. hijos, cuando ya hay una relación de pareja con hijos y la otra parte quiere salir de la vinculación tóxica, porque son vínculos tóxicos, una de las formas de dañar es predisponiendo en contra de los niños, en contra de la víctima, tanto hombre como mujer. Y suelen generar distanciamientos de por vida. Y pensemos cuánto dolor emocional hay en esas víctimas, en todas, excepto en la personalidad narcisista, que me privo de vínculos cruciales en mi vida, como puede ser una mamá o un papá. ¿Por qué? Porque estoy influida desde la mirada de este papá narcisista o mamá narcisista. Sí, desde la cuna, desde que te dio la manita para empezar a caminar. Exacto, ¿no? Es decir, el daño es a lo largo de toda la vida y puede dejar secuelas todavía en generaciones posteriores. Lo que no se limpia en esa, que no se arregla, se soluciona en esta vida. Pues como que todo el tema es súper, muy importante. Y tenemos ahí dos porciones, que son los narcisistas adaptados y los psicópatas narcisistas adaptados, que estamos ahora quizá pasando un poco por encima y no podemos llegar a fondo en este tema, por los minutos de los que disponemos en el programa y por lo rápido que pasa siempre. Entonces quizás incidiría un poquito más en este tema, pero de todo corazón te agradecería mucho que aceptases una invitación muy cercana para poder hacer como una segunda parte de este programa, que no se quede, no pase un tiempo y ya no nos acordamos de lo que se habló en el primero, hablar en el segundo. O sea, hacerlo como en dos bloques, hoy quedarnos más a fondo con el narcisista adaptado y de ahí aún podemos hablar un poquito más, pero emplazarnos para un nuevo programa a la mayor brevedad posible. Solamente tenemos pues uno al mes y entonces tendría que ser lo antes que se pueda y entonces incidir más, porque yo creo que donde quedan también más heridas, tanto en la persona víctima del narcisista y los hijos y tal, es con el narcisista pueden ser más frágiles las heridas, pero frágiles, y no me río porque es de llorar, pero con el psicópata ya son de llorar, ya es de por vida. Entonces, como es mucho más largo, también poderles decir a las personas que nos están escuchando que la víctima, una vez se ha dado cuenta y pide ayuda, puedas recordarles que sí que tienen ayuda y buena ayuda. Me gustaría en catalán es basant vertiente de psicóloga, en tu profesión de psicología, pues poder darles esta posibilidad de apoyo, de decir, no os preocupéis, ¿no? Me gustaría que fuera de tu voz, que pudieras comentar esto a las víctimas para que tengan la fuerza de salir del victimario y que pueden tener una nueva vida, sea la edad que sea. Sin dudas. Entonces esto también te lo dejo para que lo desarrolles tú, Isabel. Primero y principal te agradezco esta invitación y sí me parece que sería muy oportuno si tuviésemos la posibilidad de hacer otro programa en donde nos pudiésemos explayar más sobre el tema de la psicopatía, que no hemos tenido ni tiempo de hablarlo. Por eso me habré pensado que era el momento de pedírtelo. Sí, para mí un placer total. Y sí, es fundamental el tema, es decir, si yo tengo que dejar un mensaje hoy a la audiencia, es sobre la víctima, que es a quien podemos realmente ayudar y es quien generalmente llega a la consulta en el mejor de los casos para no quedarse estancada en esta oscuridad en donde quedó depositada por haber participado en este vínculo. La víctima llega un momento en que se da cuenta que todo aquello que le habían transmitido sus amistades, su familia, hay algo que no me gusta, el trato, dejaste de pintarte, dejaste de vestirte como lo hacías antes, no haces más deporte, no salís con tus amigas, porque la cosifica, es mi objeto. Entonces,
volver a la normalidad implica todo un proceso de recuperación. Hasta se llega a hablar de un estrés postraumático. Sí, total. Sí, ¿por qué? Porque ha sido una situación tan marcada de cosificación que la persona termina como no sabiendo realmente quién es. Una falta de identidad total, Una ¿no? ataca la identidad. Entonces, es un arduo trabajo que hay que hacer con la víctima, también a veces haciendo participar a la familia en sesiones esporádicas para que se cree una red de contención de la víctima, no solamente por el daño que se generó, sino también porque la personalidad narcisista no va a querer irse y dejar esto que me pertenece porque es mi objeto. Este es mi teléfono, Sí, yo no te lo voy a dejar cuando me vaya. Tampoco te voy a dejar a esta persona porque es mía. Entonces, como ellos tienen un claro Poder. conflicto con los límites, en muchos de los casos los terapeutas sugerimos que se haga una denuncia pertinente en caso de ser necesaria, porque este tipo de ley, este tipo de figura de autoridad son una de las pocas reconocidas porque saben la secuela, que eso la consecuencia. Sí, que el estrés Claro, porque a veces ni a la familia le hacen caso. Entonces, hacer una denuncia no está mal en absoluto, es una forma de resguardarse y es una forma de ponerle un límite concreto. Y después trabajar con la familia y con la víctima por largos periodos. se puede hacer Se puede con hacer. tiempo, se puede ayudar a ayudar en el tema, en el tiempo del estrés postraumático, que es una enfermedad gravísima, que no es, que implica mucho dolor emocional. Sí. Y entonces, el hecho de, ahora estaba pensando que tú estás tratando físicamente en consulta en Blanes, en Mataró y en Barcelona, Exacto. ¿verdad? Sí, Se pueden sí. encontrar ahí. Luego también te pueden encontrar, bueno, siempre porque estás atendiendo a Argentina y todo, telemáticamente, que también es una buena herramienta en este momento. Bueno, es que yo, preparándome para venir Sí. a España, fue en la época de pandemia, entonces era tal mi necesidad de empezar a tomar contacto con pacientes de Europa, que a través de los grupos de argentinos en España y en tantos otros países, fui metiéndome y en la época de pandemia era mi placer, mi gusto, ya que estaba tan encerrada en Argentina que tuvimos un confinamiento muy largo. Yo atendía gratuitamente a la gente de acá, porque allá no había llegado tanto, después llegó allá, pero sí, atiendo online a gente de distintos países, que bueno, que creo que es lo único positivo que trajo la pandemia, y es el movernos de manera online y sí. por redes. También tienes Instagram. Tengo Instagram, Isabel Escudero psicóloga, lo mismo que Face. Sí, pues lo pondremos también al final del programa. Perfecto. Creo que Isabel Escudero pues está en Cataluña en este momento, que nos te estén escuchando desde Argentina, tu país, sí, ahora sí, en el país de adopción. Y entonces puedes dar ese buen servicio con esa alegría que también le puedes poner para dar la mano, a la hora de dar la mano a las personas que lo necesitan, ¿no? Sí, más aún yo a mis pacientes de Argentina los sigo atendiendo. Por eso, digo, es esa satisfacción de tenerte ahora aquí con nosotros, de saber que puedes ayudar. Y entonces, de cara a lo que es el narcisista, ahora dejamos lo que es ya la psicopatía para el próximo programa, que en el próximo tocaremos un poquito por encima lo que es el narcisismo, pero ya nos enfocaremos todo el programa en el psicópata adaptado, bueno, psicópata narcisista adaptado, que es que ya tiene como 3 títulos esta persona, ¿no? Y cada uno los merece. Y a cada cual peor en ese sentido. Sí. Entonces, en este programa de hoy, ¿qué nos querrías dejar más? Que aún nos quedan unos minutitos y quiero que sean aprovechables, útiles para todos. Fundamentalmente remarcar la importancia de la víctima, que no se quede, que no se aísle, que suele suceder cuando culmina el vínculo, que se aísla, porque es muy probable que esta persona vuelva a reincidir en las distintas etapas y vuelve a traer flores y bombones y una vez ha triangulado no va a fuera cambiar. También, que esta personalidad, así como la hemos
descripto no va a cambiar nunca, así va a ser, es su posibilidad de vincularse. No tiene tratamiento. Eso No, también no lo tiene que aceptarían un tener. contratamiento. No lo tienes, que hay persona que no lo suelta porque dice, bueno, si mejoras y tal, no voy a dejar al papá de mis hijos porque va a mejorar, ¿no? Pero no tiene tratamiento, entonces no es una enfermedad tratable. Entonces la víctima es la que tiene que hacer todo esto que tú nos Exacto. estás Lo diciendo. importante es transmitirles que no se dejen estar, que se puede salir de una situación tan difícil como esta, que requiere mucha paciencia, mucha contención familiar, mucho amor del entorno, pero se puede volver a recuperar la fortaleza en uno mismo, la capacidad de valernos por nosotros mismos, y tenemos la posibilidad de llegar a entablar un vínculo maduro y sano en un futuro, siempre y cuando yo haya podido curar las secuelas de haber formado parte de este vínculo Poder tóxico. volver a empezar de cero con otra persona, con otra familia si es necesario, ¿no? Pero ya curadas una vez sanadas esas heridas, Sí. ¿no? Y te digo que uno de las etapas más difíciles del tratamiento es cuando la persona tiene que despedirse de ese vínculo tóxico, porque como está el juego de la seducción y del Ahí daño, viene, ¿no? vienen a una sesión y se dan cuenta que no, que ya me di cuenta que... Y a la próxima sesión te dicen, pero es que yo lo amo. Ahí el amor. Entonces, esa parte de la toxicidad es una de las más complicadas. Ya cuando después realmente toman conciencia de la situación, seguimos adelante. Y de cara pues a todo, familia, bueno, familias, el núcleo suyo ya de hijos, de... Y cuando hay hijos es importante también que los chicos, Se los traten, hijos ¿no? tengan su tratamiento, sí. Para que no se queden solamente con una visión también del Que los va a dolor, marcar de por del vida daño. en el tipo de vínculos que van a entablar. O sea que tienes varios tipos de clientes, ¿no? Sí. Los padres, o sea, los abuelos, que también son tratables porque también se les quita muchas veces la posibilidad de ver a sus nietos. Tal cual. Los abuelos, la víctima, los hijos, todos son daños colaterales de una sola persona, por decirle que es persona. Lo que pasa es que como en otras patologías mentales, cuando hay una persona con una patología mental en la familia, desorganiza todo el entorno. Para arriba, para abajo, me refiero a los abuelos, Sí, los hijos, la descendientes, pareja, descendientes. en mi rol laboral, mi rol deportivo, porque voy a querer ganar siempre. En el trabajo son personas inaccesibles, no solamente que desempeñan el rol de jefe, pensemos un supervisor o quien sea, pero que quiera imponer y que siempre todo tenga que ser como él quiere, y lógicamente genera conflicto. O sea, y eso, que no se piense nadie, ni crea nadie, ni se espere que va a cambiar, que va a mejorar, que va a sanar, porque no tiene esa cura, no tiene sanación, ¿no? Alguna cosa que nos estemos dejando, Isabel, aparte porque dentro de unos minutitos casi nos tendremos que despedir y tenemos que comentar. Me gusta siempre que tengas una frase de regalo sobre este tema que hemos tratado, pues para nuestros oyentes también, antes de terminar, que no te lo había comentado, te cojo aquí sobre la marcha, y que bueno, que hay solución. También yo creo que para el otro programa será muy bueno con los psicópatas también comentar eso, que están en cualquier estamento, están por lo que hablábamos de los trabajos, que puede ser un jefe de equipo tal, pero también pueden estar a unos niveles que sea abogacía, sea mucha, bueno, hoy en día iba a decir como que cada 2 por 3 hay elecciones, pues dentro de los ayuntamientos o dentro de tal, pues hay estas personas que sobresalen porque o que quieren sobresalir porque les gusta mandar, pero que luego nos encontramos que nos mandan de otra manera, ¿no? Y sobre todo remarcar, como para finalizar, el tema de que este tipo de personalidad o sale con la de él, con su idea, o sale con la de él. Es decir, yo, personalidad narcisista, quiero obtener algo. Lo logro a través de mi pareja, lo logro a través de mis compañeros de trabajo. Ahora, si eso se me dificulta, no tengo ningún problema en delinquir. Hasta tal extremo, no importa.
el objetivo está y yo lo tengo que lograr. Entonces, son personalidades muy propensas a cometer delitos. Y que luego los paguen los que quedan en la familia, ¿no? Exacto. Delinquir económicamente, Ujú. de todo tipo, para subir para arriba, ¿no? Para Posiblemente, subir. Por para eso, destacar. por eso es que surgen mucho también las adicciones. Por Ujú. ejemplo, la adicción al juego es muy, Es muy un- propia de la Es muy personalidad propia. Yo la he narcisista. nombrado porque no me salían ahora la de Ujú. Y las pensemos, otras, ¿no? ¿cuál es el final del narcisista? Termina en la ruina. ¿Por qué? Porque en el afán de lograr su objetivo, avanza y avanza, eh, aunque se juegue la vida y aunque se juegue la casa y todo lo demás. Queda solo. Ujú, sí. Queda solo y ha destrozado a todos los de Ujú. alrededor, ¿no? Los ha Queda fulminado. desenmascarado. Se le cae la máscara. Exacto. Pues hemos de ayudar a muchas personas, ya Ujú, no digo mujeres, porque hay mujeres y hombres y hijos y hijas que ujú, están con las máscaras ahí, bueno, las vendas en los ojos que no lo ven y desenmascarar a estos elementos, ¿no? Entonces ahora pues casi ya nos vamos despidiendo de nuestra audiencia que siempre está ahí al pie de la radio, luego también quedan colgados los programas en Mataró Audiovisual a la carta, se pueden fantástico. rebobinar, se pueden volver a escuchar. Por ejemplo, cuando hagamos el segundo, pues podrán escuchar este para coger el hilo también. Agradecerles que están siempre, que nos ayudan, nos apoyan y nos dan fuerzas para estar aquí y continuar haciendo Conversas amb Ànima desde Mataró y desde Mataró Audiovisual. Y para mí es un placer saber cuando nos comentan esto, que cada uno de nuestros programas están llegando pues con en unos momentos ternura, en otros momentos hay más dolor, hay de Ujú, todo, pero nos lo agradecen. O sea que aunque se toquen heridas que son fuertes y este ujú, de hoy pues también lo será, ¿no? Y el próximo más. ujú. Pero es para ayudar, o sea que no es para ponernos medallas como ni María Carmen Avés en Conversas amb Ànima, ni el equipo que me ayuda, que lo podemos hacer, que lo agradezco con amor desde el alma. Y a partir de ahí, pues agradecer un abrazo, no sé si ya... Ah, no, nos falta tu frase Ah, de despedida, ya me olvidaba. en realidad la voy a improvisar, Improvisa. pero es la finalidad que busco en cada paciente, Sí, online, presencial o sí. quien pueda estar escuchándonos, y es que de no ser una patología de esta, siempre hay posibilidades de cambiar, que no me conforme con vivir en la oscuridad, En el pozo. en el pozo, que siempre hay un camino que me puede llevar a la tranquilidad, a la paz, a recuperar la estabilidad conmigo misma, con mi entorno, y sobre todo en este programa que estamos abocadas a este tema, que la gente no se deje estar porque hay salida. Han sido víctimas. Pues gracias, siempre hay una mano. Sí, han sido víctimas. Isabel Escudero, un abrazo enorme a nuestra audiencia también y bueno, deseándoles que sean muy, muy, muy felices.